Grabar. Bien. Ok. Vamos a la clase, hermanos. Otra vez, Dios les bendiga. El curso se llama, o tiene por título, Marco Antropológico de la Fe. Cuando yo escucho hablar de marco antropológico de la fe, quiero saber en ustedes, y esto me va a ayudar también con la rúbrica de preevaluación, ¿qué se les viene a la mente con marco antropológico? ¿Qué es un marco? ¿Qué entendemos por marco? Como algo que puede estar cubriendo una imagen. Ok, perfecto. Claro. Como que lo encasilla en algo, ¿verdad? Ajá. Sí, de hecho ese es un marco. No es marcos, ¿verdad? Es marco. También puede entenderse como panorama. Esta Algo clase, histórico. algo histórico también, correcto. Les iba a decir que esta clase termina a las 2 de la tarde, ¿verdad? Para que estén pendientes, y a las 3 iniciamos vida espiritual. Para que ustedes hagan sus diligencias en una hora, descansen, tomen agüita. Entonces, cuando hablamos de marco, podremos hablar de la evolución de la idea, de el ropaje cultural de la idea o de la definición, encasillar la idea en un contexto. A eso podríamos referirnos cuando hablamos de marco. Antropológico, pues ya lo vamos a definir, pero tiene que ver con el estudio del hombre. Y fe, que puede definirse como alguna creencia en un ser divino o la aceptación de este ser. La clase va a ir en torno a el contexto que encierra la antropología y la fe en esa antropología. La primera parte, o sea, lo que vamos a estudiar hoy básicamente es la doctrina que en teología sistemática se llama antropología bíblica o teológica. Pero para eso quiero contarles algo. Ustedes ya cursaron introducción a la teología. Creo que ya la cursaron, porque es la primera clase de esta línea. Y ahorita llevan antropología de la fe, y el otro curso que van a llevar el otro año va a ser teología 1. Obviamente hay una relación en todas. Bien, quiero hablarles primero de la teología cristiana, cómo se divide. La teología cristiana, teología viene de dos palabras principales que son teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio. Entonces podríamos definir como el estudio de Dios. La teología cristiana se divide a la vez en 5 grandes ramas, que son la teología exegética,
la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática y la teología práctica. Es más, si ustedes se fijan, el brochure, cuando ustedes entraron a la carrera, las clases y vieron todo, eso se hace en base a cómo se clasifica la teología cristiana. Por ejemplo, esta clase tiene que ver con teología propiamente, teología histórica, sistemática. Antiguo Testamento 1 tiene que ver con teología bíblica. Griego, hebreo, interpretación bíblica, tiene que ver con exégesis bíblica. Cuando lleve vida espiritual, tiene que ver con teología práctica. Teología 1 va a ser teología sistemática 1. Entonces, si ustedes se fijan, la teología cristiana y las carreras de teología se dividen en base a la clasificación que se hace de las doctrinas, de las teologías dentro del cristianismo. Una de las ramas de la teología cristiana sistemática, porque déjenme decirles que por eso hablamos de teología cristiana, porque hay teología atea, que parece contradictorio, pero lo hay. Hay teología musulmana, teología budista, teología de la nueva era, teología judía, etc. Y teología cristiana. Y dentro de la teología cristiana está la teología cristiana católica y la teología cristiana protestante o evangélica. O sea que hay varias ramas de la teología. Propiamente la teología cristiana, cuando habla de teología sistemática, se estudian 10 doctrinas básicas dentro del cristianismo, que se le llaman así, las 10 doctrinas básicas. Una de ellas es el estudio de Dios, otra es el estudio de Cristo y otra es el estudio del hombre. Por eso se le conoce como antropología teológica. Antropología teológica. Otros le llaman antropología bíblica. Es el estudio del hombre desde el punto de vista de la Biblia o de la fe cristiana o de la teología cristiana. Bien, con ese marco, entonces, y vamos a seguir hablando de marco. Y eso es lo que les decía, las famosas 10 ramas de la teología sistemática. Una de ellas, esta, es la antropología, que es la doctrina del hombre. Otros van a encontrar libros que le llaman la doctrina del hombre. Otros dicen rama de la teología sistemática que estudia el hombre, su creación, su constitución, la caída, el pecado, todo eso. Bien. Antes de hablar de marco antropológico de la fe, yo quiero hacer una introducción hoy sobre lo que dice la teología sistemática del hombre. Entonces vamos a acercarnos a lo que llamamos una introducción a la antropología cristiana. Por eso le llamo ahí prefacio a la doctrina del hombre. Porque vamos a hablar a grosso modo, a manera de introducción, de lo que es antropología cristiana para entrarnos en sí a lo que es antropología de la fe. Bien, ¿qué tienen ustedes ahí? Tienen la definición que hace el diccionario sobre antropología. La antropología, de acuerdo al diccionario,
Es la ciencia que estudia al ser humano, a los ancestros, que estudia las características físicas, intelectuales, estudia la relación con el medio ambiente y las estructuras sociales y culturales del hombre. Eso es antropología. Ahora, para nosotros, y de acuerdo al libro de Génesis, el ser humano, porque como habla de la creación del hombre, la antropología habla o estudia también la creación del hombre. Y hay varios tipos de antropología. Por ejemplo, está la antropología filosófica, la antropología social, la antropología teológica o bíblica, ¿verdad? Hay varias antropologías. En nuestro caso, la antropología, si se pregunta quién o cómo fue creado el hombre, la respuesta teológica o bíblica que tenemos es que de acuerdo al libro de Génesis, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, de una manera directa e inmediata. Eso nos dice a nosotros la antropología teológica. Miremos más de la etimología del término antropología. Por cierto, y se me olvidó decirles al curso anterior, mis exámenes vienen de lo que yo hablo, ¿verdad? El término antropología, fíjense que nace en la antigua Grecia y proviene del término griego antropólogos, que ahí no está, antropólogos. Estamos hablando del siglo IV antes de Jesús, en la época de Aristóteles. Antropos, que se traduce como ser humano, y logos, que se traduce como expresión, palabra, estudio o un decir. Quiere decir que antropólogos o antropólogos significaba el que habla, conversa o expresa cosas acerca de los hombres o seres humanos. Eso es antropólogos. Antropología se deriva de ahí. Ahora, antropología se traduce como conocimiento del hombre o estudio del hombre, de la humanidad. Antropología, estudio del hombre. En teología sistemática, uno resume el término antropología como rama de la teología cristiana que estudia al hombre, ¿verdad? Es idéntico. La antropología se pregunta, hermanos y hermanas, ¿qué es el hombre? Así como nos preguntamos, ¿qué es Dios? Nos preguntamos, ¿qué es el hombre? Y aquí quiero hacer un alto y preguntarles a ustedes. Y quiero que cada uno me conteste su opinión propia. Por ejemplo, para Daniel, ¿qué es el hombre? ¿Cómo lo definiría? ¿Qué es el hombre? Bueno, Hábleme desde el punto yo, de vista psicológico. desde el punto de vista psicológico, pues yo digo que el hombre es un ente, es un ser bastante complejo Ajá. por su comportamiento. Tiende a ser un ente muy cambiante,
Ajá. de diferentes tipos de comportamiento, formas de comportarse. Y pues la psicología es una disciplina bastante compleja por eso, porque el estudio de la conducta humana tiende a hacerlo muy compleja. Claro. Entonces, el hombre es eso, es un ente complicado de estudiarlo, algo muy complejo. Gracias, hermano. A ver, ¿qué me dicen las hermanitas? ¿Qué es el hombre? No como dijo aquel, va, el hombre. Ustedes ya saben a qué me refiero. Eh, a ver, ¿quién quiere hablar de las hermanas? ¿Qué es el hombre? Dios mío, yo como estoy aquí medio escuchando, porque como estamos en este congreso que le digo, mire, todavía estamos aquí, ¿ve? Ah, ya. Bueno, es que estoy compartiendo pantalla, pero Sí, a pero ver, hermana, ¿cómo me definiría usted qué es el hombre? pues el hombre, para mí, ¿verdad? Es el ser viviente que Dios ha creado, ¿verdad? Para que pueda subsistir aquí en la tierra y llevar a cabo sus planes y sus diseños, ¿verdad? También, pues hablando de la antropología, que vamos a estudiar me imagino yo que la razón y el porqué, ¿verdad? De lo creado, me imagino yo, no sé. Bien, gracias. A ver, hermanita, ¿quién sigue? Voy. Roseli, hermano. Roselia, ¿verdad? Sí, así. Dígame, Roselia. Pues, para empezar, creo que si hablamos del hombre, su origen, ¿no? Su sexualidad, Ajá. femenino, masculino, sus pensamientos, sus actitudes, forma de actuar. El hombre creo que encaja muchas cosas, como persona, como ser humano. Para mí encierra muchas cosas. ¿Qué es el hombre? El hombre es muchas cosas. El hombre, muchas cosas. Sí, la verdad que definir qué es el hombre se vuelve tan sencillo, pero también tan complejo. Porque, ¿qué es el hombre? El hombre es usted, soy yo. Ser humano, sí. Sí, así de sencillo. Yo, un ser humano racional que tomó decisiones, como dijo Daniel, complejo, cambiante, espiritual, tiene fe a veces, no tiene fe, etcétera, etcétera. Y a veces tengo que verme al espejo para hacer la pregunta, bueno, ¿y quién soy yo? Dependiendo de las circunstancias que estemos, así vamos a dar la respuesta. Si estamos pasando una situación de crisis o una crisis de fe, de existencia, vamos a dar una respuesta de esa forma. Fíjense que el hombre, o qué es el hombre, no lo podríamos definir del todo si no tenemos la concepción bíblica de qué es el hombre. Porque aquí estamos hablando de teología cristiana. Obviamente no voy a hablar de lo que dice la filosofía, la ciencia de qué es el hombre. Vamos a tocar algunos puntos durante la clase, pero con el transcurso del curso, pero no vamos a salirnos del tema bíblico teológico. Entonces, la Biblia, que es la fuente de autoridad para nosotros los cristianos, es realmente la única que se convierte en un elemento donde podemos encontrar quién es el hombre.
Y para respondernos quién es el hombre desde su punto de vista, desde el punto de vista bíblico, nosotros necesitamos saber el origen del hombre, apunte ahí, la naturaleza del hombre, el propósito del hombre y el destino del hombre. Cuando usted ya tiene, digamos, estos 4 elementos teológicos bíblicos de qué es el hombre, entonces podremos responder esa pregunta. ¿Qué es el hombre? Solo hasta ahí podríamos dar una respuesta, cuando lleguemos a ese punto, podríamos dar una respuesta un poco más certera, más fundamentada de qué es el hombre. Cuando estudiemos su origen, cómo fue creado, quién lo creó, su naturaleza. La Biblia habla de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza sin pecado, ¿verdad? Lo que llamamos pecado o errar. Del propósito del hombre, por qué está aquí, cómo está constituido el hombre y cuál es el destino al final del hombre. El Eclesiastés dice que todo debajo del cielo es vanidad y todos un día vamos a morir. Y ese es el destino del hombre. Bueno, es parte de lo que estamos hablando. Entonces, esos 4 elementos en el transcurso de la materia nos vamos a responder entonces la pregunta ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Es un asunto vital y ya vamos a entrar en otro temita que es la importancia del tema de la antropología. Y es que fíjense que obviamente esto es un asunto vital que nos afecta a todos. El tema de Biblia versus humanismo, humanismo versus Biblia. La Biblia dedica un gran espacio, gran contenido al hablar del hombre. Bueno, de hecho, la Biblia es el libro de Dios para el hombre y escrito por los hombres también. Porque si la Biblia se escribió, ¿para quién fue? Para el hombre. Para que conociera de Dios o de él mismo. Ahora, pero hoy, hermanos, vivimos en una época en la cual el humanismo ha sido tan desbordante, guiado por lo que conocemos con el título de antropocentrismo, en donde les quiero decir que antes, estamos hablando en la época de la historia de la iglesia, la historia de la iglesia primitiva, perseguida y medieval, el centro del mundo era Dios, el centro de las creencias era Dios. Pero hoy, el centro no es Dios. El centro es el hombre y las cosas del hombre. Por eso le llamamos antropocentrismo. Antropo, hombre. Centrismo, lugar central o centro. El centro del humanismo hoy no es Dios, ni mucho menos la Biblia, sino es el hombre. Por eso es importante estudiar la antropología, tanto cristiana, teológica y la antropología de la fe, porque hoy estamos viviendo en un mundo en donde lo más importante son las cosas del hombre. Fíjense que hoy es más importante, y esto es como chiste, pero no, hoy es más importante el celular, es más importante la televisión, es más importante la ropa,
que aún la comida del hombre o la salud del hombre. Y entonces, si antes el centro era el hombre, hoy las cosas del hombre son el centro. Ahora, la Biblia nos da respuestas a las preguntas más profundas que se hace el hombre. He ahí la importancia de abordar el tema del humanismo en la Biblia y cómo dar respuestas a las personas sobre nuestro fe. Claro, en toda la clase vamos a tener que estar abordando el tema de la fe y el hombre, porque así se llama la clase. En otras palabras, cuando hablamos del marco antropológico de la fe, que es el título de la materia, lo que estamos hablando es la situación. O les voy a decir, en otras palabras, marco antropológico de la fe es situación contextual del hombre con respecto a su fe. O la fe del hombre en su contexto situacional o en su contexto de vida. En algún momento vamos a ver que hoy hay crisis de fe. Sí, vamos a hablar de todo eso de la parte teológica, conceptual, religiosa, pero en algún momento tenemos que caer en reflexión práctica. Y yo quiero que ustedes me hagan la clase en el sentido que aporten a la clase elementos de la fe práctica, como, y yo sé que en la otra clase vamos a cultivar eso. Pero hoy más que nunca necesitamos una fe fortalecida, verdadera. No fe en los hombres, no fe en el sistema, fe en Jesús. Necesitamos aumentar la fe. Bueno, estas son como reflexiones propiamente que podemos hacer y que ustedes se preguntan. Entremos en materia en el sentido de qué es la doctrina teológica, o mejor dicho, la rama de la teología sistemática que estudia el hombre, la antropología teológica. Entonces, esta primera clase va a ser esa introducción para después enfocarnos en lo que llamamos marco antropológico de la fe, que ya lo he repetido varias veces. ¿Cuál es el origen del hombre? Recuerden que para contestarnos la pregunta, ¿qué es el hombre? Necesitamos responder primero esos 4 elementos: origen, naturaleza, destino y propósito. Y vamos a empezar por ese primero, el origen del hombre. ¿Qué dice la Biblia del hombre? O sea, la Biblia habla que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, varón y hembra los creó. Fue el consejo divino. Dios en todo su esplendor, su magnificencia, su manifestación, sus personas, como habla la Trinidad, quien determinó la creación del hombre. Nadie más dijo. La Biblia dice, hagamos al hombre. ¿Quién está hablando? Dios. No es que le preguntó a Pedro, Dios, bueno, voy a hacer a un ángel, vamos a hacer a Dios, al hombre, no. O a la misma creación, naturaleza, le preguntó, no. Es el consejo divino que determina la creación del hombre. Entonces, ¿cuál es el origen del hombre para la fe cristiana? El origen del hombre es que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Dios decide sobre el ser que está creado o que está creando. O sea, Dios, pongámonos en la mente un poquito, si podríamos hacer esta analogía, ¿verdad? Pero sé que filosóficamente
Es imposible meternos en la mente de Dios, pero hagamos un ejercicio. Dios está pensando sobre cómo va a crear el hombre. Él decide cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, por qué va a crear al hombre. Eso tiene que ver con otro elemento de qué es el hombre. Entonces, Dios decide sobre el ser que está creando, sí. Que sea, porque está siendo creado este hombre a imagen y semejanza. Y aparte, ahí mismo en el versículo 1, 26, 27 de Génesis dice parte del propósito para que señoríe sobre el resto de la creación. En otras palabras, dicen los que estudian mayordomía cristiana, Dios está siendo o creando a un mayordomo de su creación. Es interesante porque si nosotros somos mayordomos, los mayordomos son los administradores de la casa. Y si usted es un administrador de la casa, pues usted va a cuidar las cosas de la casa, va a reparar las cosas de la casa, va a comprar las cosas de la casa que necesita, va a cuidar la casa, etcétera, etcétera. Entonces, Dios crea al hombre a través de ese consejo divino y su decreto y su manifestación, etcétera, su voluntad. Crea al hombre a imagen y semejanza y le dice para qué. Ahora, volviendo a parte del propósito, también lo encontramos en el otro texto que es Génesis 2:7. Primero, repasemos, el propósito es crear al hombre y a la mujer, ya lo dice Génesis 1:27. Comienza por la creación del varón, perdón, hablando de especies. En 2:7 habla de cómo creó Dios al hombre. Dice que toma sustancias que ya están en la tierra, la parte orgánica o material del hombre, y comunica a esta sustancia material, le da soplo divino, lo que llamamos parte espiritual y material. Y ¡zas! Crea al hombre y crea a la mujer. Cuando hablamos de que en 2:7 y en 1:26 y 27, el mismo término se utiliza para hombre y mujer, Adán. Adán se puede traducir tierra, terrícola, ser humano, etc. Hay una raíz que en el hebreo, Adam termina con M, NM, Adam, literalmente significa ser humano. Entonces cuando dice, creó Dios al hombre, está utilizando el término hebreo Adam. Creó Dios al ser humano. ¿Y quién es el ser humano? Pues varón y hembra. Después es que el relato habla de que creó al hombre primero, después la mujer. Pero bueno, eso ya tiene que ver con el análisis exegético crítico que se hace el pasaje de Génesis con respecto a eso. Lo que estamos conscientes es que el origen del hombre es por Dios, en contraposición con las teorías de la evolución, donde se habla que el origen del hombre es por evolución. ¿Verdad? Quiero otra ronda de preguntas, más que todo comentarios. ¿Qué me pueden decir? ¿Alguna participación? ¿Algo que se me quedó? ¿Ustedes quieren aportar? Porque, Sí, bueno, diga.
A modo de comentario, es bastante interesante la temática que está hablando, ¿verdad? Sobre eso del hombre, el origen del hombre y todo, porque hay bastante, eh, hay muchas teorías sobre el origen del hombre que se contraponen, ¿verdad? La Biblia, por ejemplo, la biología, la antropología, que hablan sobre el origen del hombre, por ejemplo, que el hombre tiene un antecesor común. Incluso en uno de los libros de Charles Darwin, del origen de las especies, que habla ahí, ¿verdad? Que Sí. dice que el hombre tiene un antecesor común y que el hombre comparte el 99% de su ADN con los monos. Y Ujú. la biología nos ubica a nosotros, los seres humanos, dentro de si nos vamos a la taxonomía, que es la clasificación animal, clasificación vegetal también, vemos que a los seres humanos, estos biólogos nos colocan en los primates, en la familia de los primates, en la familia de los homínidos, de los mamíferos, si nos vamos a una clasificación, ¿verdad? Y subclasificación. Correcto. Entonces, y ellos nos ubican dentro del reino animal. La diferencia es el hecho de tener razón y los animales no lo hacen, ¿verdad? Entonces, Sí. bueno, algunas veces muchos seres humanos, pues, yo creo que son más razonables los animales que los seres Ya humanos, hablando de comportamiento. ya hablando de comportamiento. Entonces, sí, es bastante interesante esto sobre el origen del hombre. Entonces, cómo lo toman ellos y ellos, muchos científicos, cómo contradicen la Biblia y todo eso, que dicen dónde tienen ellos dónde tienen los cristianos las pruebas de que el hombre fue creado por un ser supremo, Dios. ¿Dónde están esas pruebas? Dicen los científicos. Y ellos se basan en los estudios antropológicos, históricos, biológicos, genéticos que han hecho a lo largo de la historia. Entonces, por eso dicen Correcto. ellos, sí, Gracias, Daniel. ¿Alguien más? ok. Rosy. No sé si decirle Rosy o Rosibel o... ¿Cómo le gusta que le digan? Como le parezca más fácil, ¿eh? No se preocupe por eso. A Hay ver, unos me dicen Rosy. Lagos, sí. Hay unos que me dicen hasta Lagos por el apellido, entonces no se preocupe. Ah, vaya, pues. Lo importante es que entienda. Está muy Cuénteme, comentario. interesante, está interesante la verdad, el origen y lo que anteriormente usted estaba comentando de la evolución, como decía nuestro compañero. Hay bastante trascendencia de eso. Aún teólogos, pastores, apóstoles, aún el hombre siempre en la escuela, en la universidad, aún se crean varias opiniones acerca de la evolución, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál es la verdadera evolución del hombre. Muy interesante, la verdad, me gusta. Lo Gracias. último que no entendí, Lick, fue que dijo Adán, el hombre, es que lo estaba apuntando, pero Ah, ya, sí, el término Adam, ajá, eso. A-D-A-N-M, se traduce del hebreo como ser humano, pero también Ajá. tiene la misma raíz de tierra rojiza. Mm, Por eso nos llaman terrícolas también, por la definición del hebreo. hay bastantes definiciones, la verdad. Sí. Bien, no sé si la otra hermanita tiene algún comentario. Magda. Magda. No, pues considero, ¿verdad? Pues si estamos estudiando Biblia y pues el origen del hombre, desde Génesis, pues Dios dijo, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí pues viene ya nuestro crecimiento. El hombre pues nace, crece, ¿verdad? Y pues muere, desarrolla, muere. Y en cuanto a la otra parte de la evolución, pues conocemos también que hay gente que no cree en ese origen del hombre, eh, conforme a lo que Dios creó. Y ¿qué es lo que uno dice? Bueno, y entonces los ateos, ¿verdad? Que no creen, a ver de dónde salieron, ¿verdad? Entonces, pero decía nuestra compañera, ¿verdad? Nosotros conocemos, sabemos
que pues nuestro origen viene de Dios. Entonces está bien interesante y es lo que nosotros debemos de estar pues seguros de dónde venimos, ¿verdad? Porque no caer en el error, ¿verdad? Entonces así, está bien. Gracias, hermanos. Hablando del origen del hombre, pero desde el punto de vista por evolución, ¿verdad? De entrada les voy a decir algo. Aunque hay muchos libros de apologética con respecto a que es necesario que se escriban ya sobre el origen del universo, el origen de Dios, el origen del hombre, la creación en sí. Fíjense que la Biblia en realidad no es un manual, aunque habla de esas cosas, pero no es un manual ni de biología, ni de filosofía, ni de nada por el estilo. La Biblia es la historia de la redención de Dios, cómo Dios se revela al hombre y quiere que éste lo alabe por voluntad del mismo hombre. Y registra cómo Dios se manifiesta en la historia. Por eso hablamos de la historia de la salvación, porque al final, después de la caída, lo que Dios pretende es que el hombre se salve. Ahora, cuando hablamos de la evolución de las teorías científicas, vaya, tanto el positivismo como las teorías científicas se basan en lo que llamamos la observación y la comprobación de tesis, perdón, de hipótesis. Y quieras o no, siempre hay porcentajes de error en las hipótesis o en las teorías que presentan los científicos. Dice la gente, bueno, cuando se crea una vacuna, y ahorita que están creando la vacuna del coronavirus, siempre va a haber margen de error, en el sentido que no todas las personas van a, aunque se vacunen, van a poder evitar que se contagien, porque siempre hay esos márgenes de errores. La evolución, ahora hablando de la evolución propiamente, para algunos no es una teoría científica, tampoco es una ley demostrada, pues presenta lagunas. A lo que me refiero es que presenta errores en sus tesis, en sus hipótesis, en su comprobación a través de la observación. Siempre hay márgenes de error. Entonces, presenta innumerables lagunas esta teoría, perdón, la evolución, que aunque lo que pretende no es poder explicar de manera satisfactoria el origen de la vida, ni la aparición de formas complejas a partir de otras simples, ni tampoco la comprobación del hombre, sino que habla de la evolución de este. Darwin presenta el tema de la selección natural. Habla, y como lo dijo Daniel, ¿verdad? Habla de que el hombre, su origen, no su creación, no su origen, es a través de la evolución. Y una tesis que se llama la selección natural, en la que se basa esto, es que puede intervenir en la aparición de pequeñas variaciones de los seres vivos, de esos seres vivos ya existentes. Pero no habla de la aparición de nuevos seres vivos, ni del hombre, sino habla de la evolución del hombre. Por eso hablamos de que la evolución no es una teoría científica sobre el origen del hombre, sino la evolución es una hipótesis, perdón, sí, una hipótesis sobre cómo de un ser vivo aparece el hombre. Entonces, no sé si notan esa diferencia con respecto a la teoría de la evolución.
Habla más que todo de la selección, no de la selección nacional, ¿verdad? Sino de la selección natural y no de la creación. Entonces posiblemente ahí esté su error, ¿verdad? En ese tema de la evolución, que es más que todo una teoría evolutiva y no una teoría de creacionista. La Biblia sí nos habla de cómo creó el hombre, pero la evolución nos habla de cómo evoluciona este hombre. Que debería de hablarnos la teología de la evolución, cómo nació el mono, ¿verdad? Si descendemos del mono, cómo nació el mono, cómo se creó el mono. Pero no, él habla de una selección natural, de la evolución, de que los seres más fuertes se adaptan, o no sobreviven los más fuertes, sino que los que se adaptan a los principios evolutivos. Entonces, por ahí va como es en la vaina, ¿verdad? Como lo que estamos pasando actualmente, ¿verdad? Que es Ajá. la pandemia se va a volver algo endémico para nosotros, como el SIDA, como Sí, como otra, el la cáncer. malaria, el cáncer, enfermedades que viven con nosotros. Entonces el coronavirus va a ser así. Aquí quien va a resistir, quien va a sobrevivir, va a ser el más fuerte, el que tenga un sistema inmunológico más fuerte, por decirlo así. Eso es, sí, así, efectivamente. Es peligroso, Sí. ¿verdad? Hay que orar a Dios. Bien, entrando a otro tema. Como estamos hablando del origen del hombre, y vamos a hablar de la naturaleza del hombre, y la naturaleza del hombre, acuérdense que es la pregunta que nos estamos tratando de responder es, ¿qué es el hombre? El primer elemento es ver su origen o estudiar su origen. El segundo elemento tiene que ver con su naturaleza. En este caso, la concepción del hombre, la constitución del hombre. Bien, en esa gráfica ustedes ven lo que es lo corporal y lo atemporal, o los otros dicen lo incorporal. En otras palabras, lo material y lo inmaterial. La Biblia presenta al hombre como una unidad compuesta, de dos pares. El cuerpo físico y el alma personal y espíritu por el otro. Unos le llaman parte orgánica, biológica o material, a lo que llamamos ahí en la gráfica cuerpo corporal, la imagen. Y a la otra parte se le conoce como espiritual y material. La parte corporal, que esto tiene que ver también con, con la naturaleza del hombre, su origen procede de la tierra, de la naturaleza. Y la parte inmaterial o espiritual procede de Dios directamente. La Biblia distingue claramente entre ambas partes. Y lo pueden ver en varios pasajes, por ejemplo, 1 Corintios 5:3, 6:20, 1 Tesalonicenses 5:23, o Santiago 2:26, o Hechos 2:31, etc. También la Biblia habla de que la muerte física separa ambas partes. A la parte biológica material y a la parte espiritual y material. La separa la muerte. Hablando de la parte material del ser humano, y una vez que terminemos esta parte, vamos
hacer otras preguntas y resumimos para cerrar la jornada de esta clase. Un dato curioso, fíjense que es que la palabra de Dios primero declara que el cuerpo humano está formado de polvo de la tierra. Eso es el relato de Génesis, menciona eso. Los estudiosos, los químicos, los biólogos, han descubierto que en el cuerpo humano podemos hallar al menos 16 elementos de la tierra, elementos químicos que hay en la tierra. ¿Se acuerdan de la tabla periódica? Hay un montón de elementos químicos, ¿no? De esos elementos químicos, 16 están en el cuerpo humano. Hierro, fósforo, potasio, oxígeno, etcétera, ¿verdad? De esos 16 elementos, perdón, de esos elementos químicos que aparecen en la tabla periódica, que son un montón, 16 están en el cuerpo humano. Le llamamos 16 elementos de la tierra. O sea que los minerales vitales constituyen el 6% del cuerpo. El resto está compuesto por agua, carbono y gases, hablando de los minerales vitales de la naturaleza. Entonces poseemos el 6% de esos minerales. El cuerpo humano, el hueso, los cartílagos, los órganos, el cabello, todo. Todo. Hay minerales ahí. Eso es algo interesante, ¿vale? Entonces, hablando de la parte material del ser humano, compartimos el 16% de los minerales que hay en la Tierra, o el porcentaje sería el 6%. La persona humana, hablando del llamado, es que la estrecha relación del cuerpo con el alma es algo que pasa para algunos casi inadvertido. ¿Por qué? Porque en realidad ambos forman una sola identidad, o lo que llamamos persona humana. Usted no está pensando, por ejemplo, Daniel no piensa que hoy voy a ser un ser humano corporal. Hoy es mi parte biológica la que está hablando. Mañana va a estar en la clase el Daniel de cuerpo y alma, Weber de alma y espíritu. El cuerpo atemporal. El que va a ir al mall es el cuerpo físico y el que va a ir a la iglesia es el cuerpo espiritual o alma. No pensemos así. El hecho de que estamos constituidos de dos formas, de dos realidades, somos llamados personas humanas. Por eso hay llamado la persona humana. ¿Verdad? El que está con los hijos es el fulanito corporal, pero el que está orando en la iglesia es el fulanito espiritual. No, tampoco así, ¿verdad? Y hablando de la muerte y la resurrección, ¿qué es lo que le separa? Lo único que podrá separar ambas realidades dentro del ser humano o ambas partes será la muerte. Aunque aún así, tanto lo que llamamos salvos como no salvos, en otras palabras, impíos, dice la escritura que estos se levantarán de entre los muertos y van a ser juzgados y también volverán a disfrutar de su cuerpo. ¿Cuál cuerpo? No sabemos. Ese cuerpo resucitado. Entonces, con la resurrección se separan, perdón, con la muerte se separan. Y la cierta rama de la teología cristiana habla que con la resurrección se volverán a unir. Bien. La parte material es esto que llamamos carne y hueso. Ahora, la parte inmaterial
perdón. Tengo ahí un fallo ahí de apreciación. La parte inmaterial, vamos a hablar de ella a continuación. Miren, Dios es eterno. Del eterno nace el ser humano. De la parte inmaterial del ser humano no se nos dice que haya sido directamente creada por Dios ni que haya sido hecha de algún material existente, sino la Biblia nos dice que ésta llegó a ser el alma viviente como resultado de ¿qué? Del soplo divino. ¿Sobre qué? Sobre aquel molde de barro. Esta parte inmaterial del ser humano se origina mediante una transmisión de comunicación del eterno, de Dios mismo, de su Trinidad, a quien, al ser humano. Dios el eterno transmite en este acto del soplo divino, hace esa transmisión de la parte inmaterial al ser humano. Y esta parte inmaterial va acompañada de la frase imagen y semejanza. Imagen de Dios es uno de los contenidos claves en la creación del hombre, de esta parte inmaterial. De ninguno de los seres creados se dice que Dios le haya dado su imagen y semejanza. Por tal razón, la imagen de Dios es uno de los contenidos claves que hace la diferencia, oiga bien, entre el ser humano y los animales. ¿Sí? Ese raciocinio, esa lógica, ese conocimiento inclusive de buscar la deidad, Dios nos las transmite. La palabra semejanza puede referirse inclusive a aspectos morales, a diversos, de este ser humano original, que al final lo pierde con la caída. Más adelante vamos a ver. Hablando de la parte interior, los conceptos que utiliza la Biblia para referirse a la parte inmaterial son varios. Para referirse al ser humano interior, la Biblia, por ejemplo, emplea palabras como alma, psique, a veces habla de la parte inmaterial como espíritu, nefesh, y también neuma. También habla de la parte interna del ser humano inmaterial como cardía, que es corazón. También habla de esa parte como part, que es carne, y dianoia, que en griego es mente. Ahora, en esta parte inmaterial del ser humano se localiza todo lo que llamamos nosotros intelecto, voluntad, emociones, conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está guardado, dicen los teólogos, los escritores de teología, ahí, en la parte interior del ser humano, en lo que llamamos la parte inmaterial, algo que no se ve, ahí se guarda el intelecto, la sensibilidad, la voluntad y la conciencia. Seguimos con este tema para ir terminando algunos elementos de hoy. Por ejemplo, hablando de la parte inmaterial, como les digo, es un resumen de antropología teológica, ¿verdad? Obviamente hay que abundar más en cada tema.
Algunos se han preguntado de dónde viene la parte inmaterial del ser humano y qué se hace para transmitir dicha parte inmaterial. Para esto hay tres teorías o tres respuestas posibles en forma de teoría. La teoría de la preexistencia, la teoría del generacionismo y la teoría de la creación o creacionismo. Fíjense bien, la primera teoría, la teoría de la preexistencia, afirma que la parte inmaterial que tiene el hombre, ese soplo divino, fue antes creada. Antes o incluso esto era existente. Algunos creen que el alma pasa de cuerpo a cuerpo, por ejemplo, en la reencarnación, etcétera, etcétera. La primera teoría habla que el alma, la parte inmaterial fue creada antes del ser humano. O sea, que es un elemento que ya existía. Como les digo, estas teorías son teorías. No, algunas no tienen mucha fuerza, otras tienen poco fundamento. La segunda teoría habla del generacionismo. Esta habla y enseña que la parte inmaterial del ser humano es engendrada en el momento de la procreación. Cuando se procrea un bebé, ahí se transmite el alma, perdón, la parte inmaterial. Esa es otra teoría. La última es la teoría de la creación. Enseña que Dios crea directa e inmediatamente la parte inmaterial para cada cuerpo humano en el momento de la concepción, ¿verdad? Así que lo único que engendran o transmiten los padres es el cuerpo, ¿verdad? Es la parte física. El generacionismo dice repito, enseña que la parte material del ser humano se engendra en el momento de la procreación y en ese momento. Pero la creacionista dice que Dios crea directa o indirectamente la parte material para cada cuerpo en el momento de la concepción. ¿Verdad? Entonces son parecidas, pero una piensa que desde Adán se va transmitiendo. Y otra es que a cada ser humano se le transmite individualmente la parte inmaterial y no por generación, no por sangre, ¿verdad? Bien, quiero sus comentarios porque vamos hablando de contenido, no quiero atribularlos con tanta cosa. Y en la otra clase vamos a terminar de ver estos elementos prácticos o elementos claves de qué es el hombre, y después vamos a entrar ya de lleno a lo que es la antropología de la fe, sustancialmente, que es este tema de la dimensión antropológica de la fe. En líneas generales, lo que hemos estado viendo es qué es el hombre. Y para contestarnos esta pregunta, hemos hablado del origen, de su naturaleza y algo del propósito. Vamos a dejar el destino para la próxima clase. Bien, quiero sus comentarios finales de todo lo que hemos hablado. Sé que esta hora es pesadita, así que los voy a despachar unos minutos antes para que vayan a tomar café y se relajen. A ver, ¿qué me pueden decir? Perfecto, Daniel, ya nos vamos. Pues ya que dice, ya nos vamos, pues ya todos queremos irnos a comer, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Ya, sí, pues como comentario, ¿verdad? Usted dice en cuanto a la clase general, ¿qué nos ha parecido toda la clase? Sí, sí. Ok, pues me ha parecido interesante, excelente. A pesar de estas 2 horas que hemos tenido de conversación,
Pues me ha Ujú. parecido un excelente profesor, un Gracias. excelente, un excelente catedrático, la forma en que da a conocer el conocimiento, ¿verdad? Por la forma pausada y pues que se da a entender las cosas. Me ha encantado mucho la clase, la verdad. Me ha gustado, muy interesante porque ha tocado, no solo se ha basado, no solo ha tocado la parte de la Biblia, sino también hemos hablado de los científicos, de diversas disciplinas que se relacionan entre sí y pues esto ha sido bastante interesante porque ha sido también la clase ha sido interaccional, ya que usted siempre nos dice qué piensa de esto, denos un comentario, un aporte sobre esto y bueno, y de esta forma pues se aprende más, podría decir, porque pues estamos Claro. entre los cuatro que estamos aquí en la reunión, pues estamos compartiendo las opiniones, diversos conocimientos, ¿verdad? Y pues me gusta mucho la clase. Gracias, Daniel. Mucho gusto. A Gracias. ver, Magda. Sé que está usted con compromiso, pero gracias por el esfuerzo. Ya para la otra clase va a estar un poco más libre. Tanto la de las 3 como la próxima. Pero no sé si está lista. Nos puede dejar un comentario final. Eh, hay muchas cosas que hablar de antropología primero y después del tema del marco antropológico de la fe. Vamos a tocar varios temas. De repente esta clase sí vamos a mezclar muchos asuntos por la naturaleza. Pero de eso se trata, de que reflexionemos, de reflexionemos. No sé si Rosalind quiere decir algo. Pues que ya tengo hambre. Son bromas. Ah, yo también, hombre, Ah, tengo hambre. no, pues sí, no, respecto a la clase, pues está bien interesante, la verdad. Llevamos, como dice el compañero, 2 horas Me y la sintió. verdad, no, la verdad no. Esta la ha hecho práctica, dinámica, en el aspecto de que nos ha preguntado, hemos podido dar nuestros comentarios, nuestras propias definiciones y está muy interesante, la verdad. Venimos empezando y la verdad creo que esto va para largo y aprender más. Yo ya llevo varias hojas acá y es súper interesante. Agárrese. Eso sí, Agárrese. no, pues sí, la idea es aprender y pues absorber todo lo que tiene usted para darnos y seguir adelante, más que todo, con esfuerzo y dedicación y responsabilidad, como anteriormente usted mismo lo dijo. Y Gracias. pues dar lo mejor de cada uno de nosotros, más que todo, aunque sea un poco difícil para algunos que trabajamos, pero poco a poco ahí vamos a ir aprendiendo. Amén. Sí, Dios les va a dar fortaleza, iluminación y hay que poner de nuestro esfuerzo. No sé si está Amén. lista Magda para mis palabras finales. A ver, Magdita. Bueno, Dios me les bendiga. Amén. Dios mío, ya terminamos el Congreso, para aquí estamos siempre resolviendo problemas del Señor, pero espero en la próxima clase estar ya, ¿verdad? Muy anuente, pero sí, se mira desde el comienzo que hay un buen manejo, que vamos a aprender, ¿verdad? Porque hay una Amén. estructura, hay una disciplina. Entonces, ahí está en nosotros el abrir el entendimiento y el poder recibir todo lo que Dios trae de parte suya, ¿verdad? Así que está bien. Sí, muchas gracias. Amén. Dios le bendiga, hermana. Gracias. Yo sé el esfuerzo que hace. No se me desanime, ¿verdad? Si le dejo 20 tareas, pues me hace 21. Amén. ¿Ok? Así que Jesús. Bueno, no se preocupe. Bien, entonces estén dos cosas. gracias. Con ustedes nos volvemos a encontrar a las 3 de la tarde para vida espiritual. Yo creo que ya va a estar el otro compañero. Entonces, Ok, ok. vayan a descansar un rato. Yo les voy a enviar el libro de texto de esta clase para el primer parcial, la hoja de lectura del resumen y la hoja del bosquejo del video más el video. Entonces son 4 cosas pendientes, ¿verdad? En un rato se las envío
Y nos veremos con ustedes entonces a las 3 de la tarde en Teología Espiritual. Me voy a quitar esta camisa y ponerme otra para que digan que es otro día. Dios les bendiga.